¿Hay algún tipo de ejercicio en especial que ustedes quieran hacer? Les iba a comentar, yo por lo menos estaba pensando, ayer estuve revisando las preguntas eh, y como comentaba, vamos a preguntar un ejercicio de sustitución trigonométrica, pero al final que vamos a plantear algo bien simple, ¿no? Un ejercicio donde van a tener que hacer una sustitución trigonométrica nada más, ¿sí? Y calcularlo y uno se da cuenta al tiro que hay que hacerlo así. Profe, Dígame. es que en sustitución trigonométrica a mí todavía me cuesta entender cómo se hace bien la sustitución. Entonces vamos a hacer otro más. Y lo otro que iba a comentar es que, ayer estuve haciendo unos ejercicios de área para poner en el certamen. Entonces, voy a poner uno que es bien, voy a poner dos problemas. Y es bien simple los dos. O sea, uno hay que calcular un área y en el otro, como para que no sea tan, digamos, tanto trabajo, en el otro ustedes van a tener que identificar cuál es la integral para calcular esa área. ¿Sí? Así que no van a tener que ni calcular, sino que van a tener que pintar cuál es la opción correcta. Nada más. ¿Sí? Ya, entonces, como dijimos, vamos a hacer un problema de sustitución trigonométrica. ¿Podríamos hacer la tablita? Podríamos hacer la tablita antes de empezar. Entonces, vamos a hacer la tablita. Vamos a dibujar de nuevo aquí. Uy, que me quedó chueco. Espérame aquí. La ventana. Tengo a alguien en la... No, miro a entender. Yo no entiendo. Ya. No entiendo otra cosa, no tiene que ver con esto, sino que... mira, a veces... ¿Les había contado a ustedes o no que me interesa explorar esta herramienta de las preguntas que se pueden hacer por el aula? Y me llama la atención porque en otras asignaturas, cuando entro al Zoom, no me deja. No me da la opción. Y acá sí, en este, y son ustedes con Max 012 el único que puedo hacer preguntas. Yo creo que la próxima semana voy a probar, obviamente que las preguntas no las puedo llegar a inventar al tiro, pues tengo que pensarlas primero para entender cómo las tengo que poner. Entonces, Profe, dígame. ¿en qué horario va a ser el certamen? ¿Perdón? ¿En qué horario va a ser el certamen? Muy buena cosa. El certamen lo vamos a hacer en el bloque en que nosotros estamos trabajando, es decir, de 11:30 a 1. ¿Sí? El tema, al final, nosotros siempre tratamos con el profe de Santiago y también, bueno, cuando también acá tenemos dos paralelos, usualmente el segundo semestre siempre tenemos dos paralelos, porque son más estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, hay un paralelo con construcción y otro con IDP. Así lo hacemos. Puede ser, perdón, que se me va la onda de repente porque sigo pensando en las encuestas. Oye, ¿está como lento esto, idea mía? ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Están viendo bien o no? ¿Sí? Va un poquito lento. Yo también encuentro que está lenta, sobre todo el video. Pero puede desactivarlo o no, para que no se pegue tanto. Pero si yo desactivo el video, ¿pueden ver la pizarra? No sé, voy a ver, mira, a ver, voy a ver.
Creo que sí. A ver, entonces desactivé el video. ¿Ven la pizarra? Sí. 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 ¿Sí? Ah, espectacular, entonces, ya. Bien, entonces nos quedamos solamente con la pizarra. Es que además de eso, a todo esto, la clase que tuve antes no se grabó, entonces recién está grabando, a lo mejor también por eso voy a cerrar también algunas cositas, para que ya. Entonces, como decía, vamos al tema de la sustitución. Entonces, el tema es que nosotros vamos a observar en la integral que estemos calculando, vamos a observar, por ejemplo, que tenga alguna cosa que sea del tipo ouch. A al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Si yo veo ese a cuadrado menos x al cuadrado, lo que yo tengo que hacer es usar una sustitución. Me voy a escribir arriba primero antes. Este es el término, ¿cierto? El término que aparece en la antiderivada. Acá está la sustitución que yo voy a usar. Y hay también una identidad asociada. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de comentar ahora para explicar por qué es que se usan esa sustitución y no otra. Entonces, la idea es usar a por el seno de teta. Si yo uso esa sustitución, fíjate lo que va a pasar cuando yo esté desarrollando esto. Te fijas, voy a escribir acá este otro lado lo voy a escribir. Ese a cuadrado menos x al cuadrado me va a quedar a cuadrado menos a al cuadrado seno al cuadrado de teta. O sea, eso va a ser a al cuadrado factor de 1 menos seno al cuadrado de teta. Con esto, el énfasis que quiero hacer es que yo en realidad necesito que usar esa sustitución para poder usar la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado de teta igual a 1. ¿Sí? Si uso otra sustitución no me va a resultar. No me va a resultar. En cambio, cuando yo veo un a cuadrado, te fijas, ese a cuadrado podría ser un 2, podría ser un 1, podría ser un 4. La idea es que tienen que, el más importante en realidad es el orden. Es de algo menos el x cuadrado. ¿Sí? En cambio, en la siguiente es un a cuadrado más x cuadrado. Y también en raíz cuadrada. Entonces aquí la sustitución que nosotros vamos a usar, ¿cierto? Va a ser x es igual a por la tangente de teta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo, cuando haga el desarrollo, voy a tener que reemplazar ese, no lo escribamos con raíz. Y entonces eso me va a quedar, voy a escribirlo con otro colorcito mejor, para que no se confunda con... Me va a quedar a cuadrado más x al cuadrado. Entonces yo voy a escribir a cuadrado más a cuadrado tangente al cuadrado de teta. Factorizo también por el a cuadrado. ¿Se fijan? Y me va a quedar 1 más tangente al cuadrado de teta. ¿Sí? Y aquí entonces también voy a usar una identidad. ¿Se fijan? Ahí voy a cambiarme de hojita. Hay 3 identidades, diría yo, que son las fundamentales. Esta que es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. ¿Sí? De esta misma identidad, si ustedes se acuerdan, nacen 2 más, que corresponde, ¿cierto? Cuando yo divido por seno cuadrado, entonces me da 1 más cosecante al cuadrado de teta. Espérate que aquí me quedó feo eso, parece coseno. Perdón, divido por cotangente, me da cotangente al cuadrado de teta, y esto es igual a 1 cosecante, cosecante al cuadrado de teta. Esa es una. Y la otra, ¿cierto? Que también es fundamental, es cuando divido esa por coseno, entonces me da tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a secante al cuadrado de teta. ¿Te fijas? Son esas 3 identidades que uno las puede llamar fundamentales, ¿cierto? Porque aparecen mucho. Voy a borrar esa flechita porque quedaron medio feas. Y son esas 3 entonces las que vamos a ir usando. Entonces, en el caso de esta segunda, va a ser esta. Voy a usar tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a secante al cuadrado de teta. Y en el siguiente,
En la siguiente voy a usar, y esto voy a tener que observar que tenga un x al cuadrado menos a al cuadrado, en raíz cuadrada. Entonces, aquí la sustitución que me sugieren, ¿cierto?, es a secante de teta. Entonces, yo voy a escribir x cuadrado menos a cuadrado, es decir, aquí voy a escribir a al cuadrado por secante al cuadrado de teta menos a al cuadrado. ¿Se fijan? Y eso va a ser a cuadrado por secante al cuadrado de teta menos 1. Y eso entonces va a ser tangente al cuadrado. Entonces en realidad también voy a usar la misma. Tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a secante al cuadrado de teta. ¿Sí? Lo que yo comentaba en la clase pasada, que no quise hacer confusión con esto, pero puede que haya generado algún tipo de confusión, es que yo, sobre todo por ejemplo en esta primera, yo también podría usar la sustitución x igual a coseno de teta. Pero esta, ¿cierto?, no es recomendada. ¿Sí? No es que no funcione, ¿sí? Es que el problema es que cuando deriven va a salir un signo menos y me va a empezar a dar vuelta un menos por ahí, y eso puede generar algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, para que sea más fácil, nosotros usamos a seno de teta. Pero hay que identificar cada uno de los casos, porque si tú llegas y dices, no, es que yo voy a usar a seno de teta en cada una, es que no te va a resultar. ¿Te fijas? No vas a poder usar una identidad adecuada para poder reemplazar esto. O si lo logras, vas a tener que trabajar mucho para poder darlo vuelta y escribirlo en forma apropiada. Profe, ¿Mm? después de hacer alguna de estas sustituciones, ¿normalmente se hace la integración por parte después o se puede seguir resolviendo así? Puede ser, mira, aquí pueden pasar varias cosas. Puede suceder que después tengas que usar una integración por parte, podría ser que fuera directa. ¿Te acuerdas que en la clase pasada, de hecho, nos quedaba una que era, cosecante, entonces quedaba al tiro? ¿Te fijas? Eso va a depender del ejercicio. Lo que sí es importante, digamos, fundamental, es que tú después vas a escribir la identidad, la integral, la vas a escribir en X. Eso es lo importante. ¿No? Eso es fundamental. Mira, veamos otro. Uy, espérate. Tengo que. Terminó mi grabación de la clase anterior. Ya. Ahora sí. Veamos otro ejemplo. Mira, vamos a hacer la integral. Voy a escribir 1 partido por x cuadrado menos 25 en raíz cuadrada de x. Entonces, te fijas ahora, cuando yo miro mi tablita, tengo este caso. No tengo nada que hacer. Es esa. Y por tanto, la sustitución que yo voy a usar es a secante de teta. Vamos entonces acá. Acá, perdón. Voy a hacer entonces ya la sustitución. Lo voy a escribir por acá. Voy a escribir acá. Esto lo voy a llamar I. Entonces voy a usar la sustitución. X igual a A. ¿Cuánto vale el A? El A vale 5. Eso es importante recordar que siempre tiene que estar al cuadrado, ¿cierto? Para que después nuevamente pueda usarla bien la identidad. Si no lo elijo así, y por ejemplo yo digo que el A vale 25, después no me van a coincidir los números. Entonces, porque justamente yo quiero después elevar al cuadrado esto, entonces me tiene que dar 25. A secante de teta. ¿Sí? Entonces, voy a escribir. Y acá es importante notar que de esto, me quedó muy largo ese pelito, de esto vamos a... No es solamente una cosa que hacemos, hay varias cosas que hacemos. Por una parte tengo que calcular el de... y voy a agregar una tercera flecha. Voy a escribir x partido por 5 va a ser igual a la secante de teta. Esto en un principio no lo vamos a usar, pero después ya cuando tengamos que escribir nuestra respuesta, justamente ahí lo vamos a usar. ¿No? Entonces eso es algo que hay que tener así pendiente. Ya. Ay, perdón. No sé a dónde me fui. Ya. Entonces, otra cosa es la derivada. ¿Cuánto es la derivada? La derivada de la secante es secante por tangente. Y tengo un 5 dando vueltas, así que ahí lo tengo, voy a escribir. Lo voy a escribir así como de ladito. Voy a escribir así. De x va a ser 5 secante de teta
Hoy me quedo más feo que 8. No. Me llegué a marear. Ya, entonces voy a escribir acá. Dx va a ser 5 secante de teta, tangente de teta, de teta. Nunca me tengo que olvidar de eso, de teta. Ya, eso es una cosa. Y lo otro. Yo tengo que mirar mi integral y ver todas las cosas que aparecen con la x acá. En este caso solamente tengo esa raíz cuadrada de x cuadrado menos 25, pero podría tener otro término dando vuelta por ahí, no sé, un x cuadrado, un numerador, qué sé yo. Entonces, también tengo que ver eso. Entonces acá voy a poner el que habíamos dicho, x cuadrado menos 25. ¿Cuánto vale la x? Ahora vale 5 secante. Entonces eso va a ser 25 secante al cuadrado de teta menos 25. Factorizo por 25. Escribo más abajo. Me da secante al cuadrado de teta menos 1. ¿Cuánto dijimos que vale secante cuadrado menos 1? Eso vale tangente al cuadrado. Entonces eso vale 25 por la tangente al cuadrado de teta. ¿Te fijas? Entonces ya ahora estamos listos. Te fijas, insisto con la idea. Si yo hubiese elegido como A25, aquí me habría quedado la escoba. Te fijas, no habría obtenido la identidad. Me habría quedado vuelta un 5. Ya. Entonces vamos a la otra hojita y voy a escribir la integral. La voy a repetir tal cual como está. Ya, entonces ahora voy a cambiar. En vez de dx, voy a escribir s, que era 5, secante de teta, tangente de teta, de teta. Abajo, ¿qué es lo que tengo abajo? Abajo tengo, ¿dónde está? Acá estaba. Tengo que ponerle la raíz. Cuando le pongo la raíz me da 5 tangente de teta. 5 tangente de teta. Eso se cancelan, se cancelan los 5. Y esto entonces me da, lo voy a escribir acá abajito, secante de teta. De teta. Ya, esta es complicada. Esta yo la verdad es que nunca me la aprendió de memoria, pero está en las que yo les voy a compartir con ustedes. Este es el documento con el que partimos. Y acá está. La integral del secante es logaritmo natural de la secante de x más tangente de x. ¿La podemos comprobar? Sí, la podemos comprobar, porque yo derivo logaritmo natural. Ay, tenemos interferencia. Profe, disculpe. Sí, dígame. Esos boletos que están entre el logaritmo natural y el c, Sí, no son valores absolutos, ¿sí? sí, son valores absolutos, justamente. Voy a compartir una otra cosita, vamos a hacer una pausa comercial. La función logaritmo. Vamos a comentar esto. La función logaritmo, cualquiera que sea su base, tiene un dominio, ¿cierto? Que son todos los reales positivos, sin contar el cero. Solo puedo escribir como R más, ¿no es cierto? Y su recorrido es todo R, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, lo voy a volver a escribir. El dominio de la función logaritmo en base a es, y lo voy a escribir de otra forma, del 0 al más infinito. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de logaritmo, y sobre todo en el contexto de esta integral, yo voy a escribir logaritmo y le ponemos un paréntesis. X más 1, ¿cierto? Eso significa que son como el absoluto, ¿cierto? Porque me estoy refiriendo a todos los que sean, tienen que ser positivos, ¿sí? Ahora, a veces uno lo omite, por ejemplo, cuando yo digo log de x cuadrado más 1, ¿sí? Y ahí escribo unos paréntesis redonditos porque en realidad siempre es x cuadrado más 1 positivo, ¿ya? Aquí también vamos a aprovechar de hacer dos gráficas. ¿Se acuerdan que el logaritmo, de acuerdo al valor de la base, tiene dos posibles gráficas? Una, que es así, ¿sí?
que se refiere cuando, esto es cuando la base es mayor que 1, y la otra, que es, espérate, ya se me olvidó cuál es así, que es cuando la base está entre 0 y 1. La base nunca puede ser 0 ni tampoco puede ser 1, sino que tiene que ser un número entre 0 y 1. Ya. Voy a hacer una pausa como para comentar algo. Entonces, esta dijimos entonces que es logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta. Más la constante. Ya. Entonces ahora viene el tema de que habíamos planteado también, que yo necesito escribir esto en términos de el ángulo. Vamos a poner otra hojita nueva. Voy a escribir entonces. Ya. ¿Qué es lo que lo voy a volver a repetir? Dijimos logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta. Más la constante. Y vamos a usar, voy a escribirlo acá, usamos que el x partido por 5, ¿cierto? Dijimos que es secante de teta. ¿Ya? La secante de teta es 1 partido por coseno de teta. Entonces nosotros podemos concluir que el coseno de teta es 5 partido por x. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos una parte, pues yo la voy a empezar a escribir ya. Eso va a ser logaritmo natural de x partido por 5. Más la tangente. Entonces, una sugerencia, yo encuentro que es lo más fácil, pero ustedes van a tener que aquí tomar la decisión. En realidad yo creo que en este caso particular a lo mejor es más fácil usar la identidad. Una idea, ¿cierto? Que uno siempre, yo por lo menos promuevo, es construir un triángulo rectángulo, ¿sí? Y construyo mi triángulo rectángulo y digo, mira, aquí está mi ángulo teta, entonces esto como es coseno, el coseno es cateto adyacente, ese sería el 5, y partido por la hipotenusa, entonces la hipotenusa es esta. ¿Cuánto vale el otro cateto? Va a valer, usando Pitágoras, ¿cierto? Yo sé que esta cosa al cuadrado más esta cosa al cuadrado va a ser esto otro al cuadrado. La suma de los cuadrados de las hipotenusas es igual al cuadrado de la perdón, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, el cuadrado de esto tendría que ser x cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 25. ¿Sí? Como es para que resulte Pitágoras. Entonces, tengo que sacarle raíz. ¿Sí? Entonces, la tangente, con eso digo de inmediato que entonces la tangente, voy a escribir acá, va a ser cateto opuesto, x cuadrado menos 25 en raíz cuadrada partido por el adyacente, que vale 5. ¿Sí? Otra alternativa sería, y a lo mejor es más rápida en este caso, es que nosotros ya sabemos que la tangente al cuadrado, ¿se acuerdan que lo usamos de hecho acá? ¿No lo usamos? Lo usamos en alguna parte. Acá. La tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1. Entonces puedo escribirlo también. ¿A dónde estoy? Tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado de teta menos 1. Y escribo entonces que esto es x al cuadrado partido por 25 menos 1. Y eso me da, ¿cierto? X cuadrado menos 1 partido, perdón, menos 25 partido por 25. Como está al cuadrado, ¿cierto? Tengo que sacar raíz cuadrada. La cosa es que, sea como sea que lo haga, me da el mismo resultado. Voy a borrar eso, que es muy chiquito. Raíz cuadrada lo divido por 5. Más la constante. ¿Sí? Eso es. Profe, Ya, ¿puede mostrarme la tablita, por favor? ya.
¿Dónde estoy compartiendo la pizarrita, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Ahí está. Entonces, como mencionaba, cada vez que yo determino que voy a usar la integración, la sustitución trigonométrica, voy a observar un término, voy a aplicar una sustitución especial. Esa sustitución especial me va a llevar al uso de alguna identidad, ¿sí? Y yo agregaría más todavía, en este contexto, podemos incluso observar, podríamos incluso observar que estas tienen un dominio especial, ¿sí? Un dominio que va a estar determinado por las restricciones que tienen estas funciones trigonométricas, dado que, ¿cierto?, están en un contexto de función inversa. En este tipo de ejercicios siempre va a suceder que algo se van a ir simplificando. Quería revisar otro más, que es el siguiente. Mira, vamos a escribir entonces la integral de, vamos a escribir 9 menos x cuadrado en raíz cuadrada, partido por x cuadrado de x. Te fijas, entonces ahora está al revés. Entonces voy de nuevo a mi tablita. Te fijas, no puedo usar esta. Tengo que usar la seno. Si yo uso esta otra, me va a quedar una cosa así como tangente al cuadrado de teta menos 1. O puede que me quede 1 menos tangente al cuadrado. ¿Qué hago con eso? No lo puedo usar. Te fijas, eso no es secante. Entonces, por eso es adecuado usar seno de teta. Perdón. Ya, entonces vamos a usar. Te fijas, acá nuevamente. ¿Cuál es mi a? Mi a tiene que ser 3. Entonces, cuando yo digo 3, bueno, perdón, voy a escribir primero la sustitución. Estaba pensando en la sustitución y no la escribí. X entonces va a ser 3 seno de teta. Te fijas, esto tiene que ir al revés. También esta cuestión confunde mucho, porque justamente ya en la sustitución tradicional uno dice U es igual a una cosa con la X. ¿Te fijas? Acá es al revés. Yo digo X es igual a algo que tiene que ver con el teta. Entonces esto va a ser 3 coseno de teta. ¿Se acuerdan? Nunca me olvido de poner de teta. Si no lo pongo acá, después no lo voy a tener. Y siempre tiene una integral, tiene que tener ese diferencial. ¿Ya? No es solamente un tema de adornito, ¿te fijas? Y esto sobre todo diría yo que ustedes lo van a poder apreciar más adelante cuando trabajen con funciones en varias variables, ¿sí? Porque ahí es re fundamental saber con respecto a qué estás integrando, ¿no? Ya, entonces tenemos, como dije, de esta expresión yo tengo la derivada, pero además empiezo a construir el 9 menos x al cuadrado, que va a ser 9 menos 9 seno al cuadrado de teta. Aquí entonces escribo 9 factor de 1 menos seno al cuadrado de teta. ¿Se fijan? Calza perfecto. Entonces aquí yo digo esto es 9 coseno al cuadrado de teta. Saco raíz y entonces escribo acá. Integral de, aquí voy a escribir 3 coseno de teta. ¿Cierto? Porque saqué la raíz. Abajo voy a escribir que tengo x cuadrado va a ser 9 coseno, perdón, seno cuadrado de teta. Y me comí el... y no, me falta algo. ¿Qué me falta? Me falta el de teta, el de x. Este de x ya me lo estaba comiendo, ¿te fijas? Claro, puse el 3 coseno de teta, puse el 9
y el de x me faltaba poner. Y el de x es 3 seno de teta. 3 coseno de teta. Todo al revés, todo al revés. 3 coseno de teta. Ya. Y ahora empiezo a simplificar. Te fijas, esto siempre va a pasar, se empiezan a simplificar cosas. Y voy a tener entonces, miércoles, me dio, integral, coseno al cuadrado, partido por el seno al cuadrado de teta. Y esto es de teta. ¿Qué es lo que es esto? Esta es la cotangente. La cotangente al cuadrado de teta, de teta. ¿Cuánto dijimos que era eso? Eso lo vimos en la... este lo hicimos en la clase pasada, parece, ¿o no? Claro, este fue uno de los que hicimos en... no, porque en la clase pasada era cotangente nomás. No era cotangente al cuadrado. Ya, pero la cotangente es cosecante menos 1. Eso lo voy a usar de nuevo una identidad. Esto es entonces la integral de cosecante al cuadrado de teta menos 1 de teta. Sí, y la cosecante, esa es cotangente. Esa fue la que, no, fue de la clase pasada, creo que fue, o sí, ya me confundo de repente de las clases. Y eso entonces es menos cotangente. Podemos escribirlo. Cosecante, vamos a separar esto, porque aquí nos va a dar algo distinto de teta. Integral de teta. Ya. Entonces, cosecante, si dijimos esto, ya lo calculamos, es menos cotangente. Menos cotangente de teta. Menos, y aquí eso nos da teta, más la constante. Ya. A esta, como estamos haciendo una segunda integral, le vamos a poner otro nombre y le voy a poner le voy a poner una estrellita. Porque, no, me quedo muy bien. Vamos a hacer algo más serio. Le voy a poner con un asterisco. Ahí. Voy a poner una florcita. Ya, entonces voy a calcular ahora, voy a cambiar de hojita y voy a poner esa I con el asterisco que le puse. No quise llamarla I también porque al primer ejercicio lo llamé así. Voy a volver a escribir a lo que llegamos. Eso es menos cotangente de teta, menos el teta más la constante. Entonces, ¿qué dijimos que era la sustitución que usamos? Fue x igual a 3 seno de teta. Esa fue nuestra sustitución. Entonces eso significa que x partido por 3 es igual al seno de teta. Insisto, puedo usar un triángulo o puedo usar una identidad. A mí me gusta usar un triangulito. No sé, yo encuentro que es más fácil. No sé si están de acuerdo conmigo o prefieren usar una identidad. La verdad es que da lo mismo. A lo mejor porque me gusta hacer monito en el cuaderno, en la pizarra, me gusta más el triangulito, no sé. Digo entonces, este es mi angulito teta. Seno es cateto opuesto, ese va a ser la x, partido por la hipotenusa, ese va a ser el 3. Necesito calcular la cotangente, por tanto obviamente necesito el cateto adyacente. ¿Cuánto va a valer el cateto adyacente? Va a valer 9 menos x cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, la cotangente de teta va a ser cotangente, es cateto adyacente, 9 menos x cuadrado, en raíz cuadrada partido por x. Entonces, mi y con el asterisco es igual a menos 9 menos x cuadrado en raíz cuadrada partido por x. Menos. ¿Qué hago con ese teta? ¿Qué es lo que escribo? ¿Puedo escribir esto? Mira, voy a escribir y usted
me tienen que abuchear y decir, no, está malo, está malo. ¿Por qué está malo eso que acabo de escribir? Está malo, pero del verbo malo. ¿Por qué está malo eso que acabo de escribir? Pero malo con ganas. Malo así, pero está malo. ¿Por qué está malo? Porque yo no puedo dejar una... Yo no puedo escribir una integral o un antiderivado primitivo. El nombre que le quiera dar, no lo puedo hacer con el teta ahí dando vuelta. Esto siempre tiene que quedar en términos de la X. ¿Sí? ¿Cómo escribo en términos de la X? Mira, aquí vamos a escribirlo aquí arribita. Yo sé que el seno de teta, lo voy a volver a escribir, es igual a X partido por 3. ¿Cómo despejo la teta? ¿Cómo despejo ese ángulo teta? No sé cómo se hace. O si sé cómo se hace. Seno a la menos 1, profe. Exactamente, la función arco-seno. ¿Sí? La función trigonométrica inversa, ¿cierto? Me sirve para escribir esto. Entonces voy a decir arco, te fijas en el fondo, voy a escribirlo con todo detalle. Lo que uno hace cuando usa la función inversa, ¿cierto? Que la puedo llamar. Hay que tener harto cuidado con el... Yo sé que en la calculadora, ¿cierto? Dice 0 a la menos 1, ¿sí? Hay que tener harto cuidado. Yo la puedo llamar así también, pero lo que hay que darse cuenta es que esto en realidad no es... no corresponde a el inverso multiplicativo, a 1 partido por seno, sino que es la función inversa. Entonces, por eso nosotros las llamamos arco. No son lo mismo, ¿ya? Ustedes lo han visto, ¿cierto? En sus calculadoras que dice, en las calculadoras usualmente dice, la calculadora del celular no creo que tenga función trigonométrica inversa. Bueno, no sé, pero incluso, por ejemplo, en GeoGebra, cuando uno las grafica, también las llama inversa. Ay, perdón, quiero estornudar. Entonces, como dije, voy a escribirlo con harto detalle. En el fondo, ¿no es cierto? Cuando nosotros usamos la función inversa, yo voy a decir entonces y voy a escribir un equivalente acá. Voy a decir que el teta va a ser igual a arco seno del x partido por 3. Y eso significa, ¿cierto?, que aquí en mi integral voy a escribir arco seno. Voy a borrar eso que puse ahí porque no puedo escribirlo. Arco seno de x partido por 3 más la constante. Ahí está. Ahí está. ¿Y eso sería el ejercicio, profe? Y eso sería el ejercicio. Profe, cuando saca la menos cotangente, al integrar Sí. la cosecante al cuadrado, eso es como por propiedad, ¿cierto? Claro, esta de acá, ¿cierto?, sale por propiedad. Porque si yo derivo la cotangente, debería escribirla, perdón, voy a escribirla en otra hojita. Si yo digo, ok, voy a derivar respecto a teta la cotangente de teta. Si yo derivo esto, ¿cierto? Y para eso, usualmente en realidad, las personas se la saben de memoria. ¿Cierto? Si uno dice, no, me la sé de memoria, lo derivo, ¿sí? Y lo que voy a obtener, ¿cierto?, es menos cotangente de teta. Entonces, por eso, perdón, disculpa bien. Voy a obtener menos la cosecante al cuadrado de teta. Entonces, por eso, ¿y dónde me fui? Por eso entonces usamos en este contexto, ¿cierto? Usamos esto al revés. Ahí me quedó feo eso. Lo usamos al revés. Acá. Entonces yo digo, voy a volver acá. De esto, ¿cierto? Yo concluyo entonces cuando yo escribo la integral de la cosecante al cuadrado de teta, entonces ahí yo digo eso, ¿cuánto vale? Menos la cotangente.
θ más la constante. Por eso, te fijas, yo creo que es re importante darle una mejora, un update, digamos, no es mejora porque no es que haya en el documento con el que nosotros partimos con el tema de las antiderivadas, hay varias cuando dice una tabla, construyes una tabla, dice, y hay varias que están propuestas, pero la verdad es que están incompletas. Entonces, por eso yo mencionaba, hay que darle un update, ¿cachai? No es que esas sean las únicas, hay muchas otras más, ¿sí? Y esa es buena idea que ustedes las completen, ¿sí? Y sean una tabla más grande, ¿sí? Y porque las pueden usar en cualquier momento. Profe, ¿puede retroceder a la anterior? ¿Esta? Están como que se desordenan estas. Una más, antes. ¿Eso? Esa iba, que me falta una parte. ¡No! Después. O no sé por qué. Es que cuando voy poniendo estas hojitas entre medio, como que se desordena esto. De repente voy aquí y retrocedo y pongo una hoja nueva. ¿Dónde, por aquí o más adelante? No, más adelante, en el ejercicio que estábamos haciendo. La primera del ejercicio. Esta. Esa. Esta Me es. falta una parte. Listo, gracias. Ya. Así que eso. Sí, yo creo que algo así, sí, o sea, definitivamente algo así va a aparecer va a haber una pregunta de este tipo. Y lo otro que iba a comentar yo es sobre el tema de las áreas, ¿ya? Vamos a poner dos preguntas sobre áreas, entonces vamos a poner una donde ustedes van a tener que calcular, ¿sí? Y otra donde van a tener que identificar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? En ambos casos van a aparecer va un texto más o menos similar y decir, va a hacer referencia a una determinada región. Y va a decir que la región está acotada por ¿sí? Por algunas funciones. Y en un caso ustedes van a tener que calcular, va a decir, el área acotada por es, y ustedes la calculan. ¿Ya? Y en el otro va a decir, la integral que permite calcular el área acotada por tal región es, y van a salir las fórmulas. Y ustedes van a tener que pinchar la que corresponda. ¿Sí? Entonces, igual las dos implican trabajo, porque ustedes van a tener que, recuerden que cuando hablamos de áreas, van a tener ustedes que identificar una región. ¿Se fijan? Eso significa entonces que van a tener, por ejemplo, no van a tener una sola función, van a tener al menos dos. Entonces van a tener, no sé, una función x, una función f de x, y otra función, no sé, g de x, por ejemplo. Entonces van a tener que identificar dónde están los interceptos. Eso quiere decir que las van a tener que igualar, ¿sí? Para estudiar la intersección, en realidad. ¿Sí? Después van a hacer las gráficas, ¿sí? La gráfica a nosotros nos permite darnos cuenta de cuál función es mayor y cuál es menor. Entonces voy a decir, aquí tengo una función y acá tengo la otra. Entonces voy a decir, ya, aquí está mi región. ¿Sí? Y ahí están los interceptos que ya había obtenido anteriormente. Entonces voy a escribir la integral. Voy a darme cuenta cuál va por arriba y cuál va por abajo. Y voy a escribir el área como la integral entre, no sé, en este caso, si la de arriba es la f, menos g de x. Y ahí termina. Se viene entonces, un ejercicio van a tener que hacer el cálculo. Y eso les va a dar un número. ¿Te fijas? Porque ustedes van a escribir acá los extremos, no sé. Menos 2, 7, 7 muy exagerado, 1. ¿Ya? Entonces, y les va a dar un número. Y van a tener las alternativas ABCD. En la otra, es muy similar porque van a tener que hacer lo mismo, de analizar los intersectos, darse cuenta cuáles van a ser los extremos, pero ya no les van a poder calcular, sino que van a tener que pinchar ABCD y darse cuenta cuál función, dónde están los cortes. ¿Ya? Eso.
Profe, ¿y mañana se va a poder ver como en qué nos equivocamos? Sí, sí, yo eso no lo hice bien en la prueba anterior porque a mí me gusta que lo vean, pero al final. Pero parece que lo dejé que no lo pudieran ver nunca. ¿Sí? ¿O me equivoco? Claro, porque decía como, no me acuerdo cómo se dice, pero decía que no se podía. Claro. Sí, pues si ese es el tema, yo lo había... A mí lo que no me gusta es que ustedes vayan pinchando la pregunta y que de inmediato les digan buena o mala. ¿Te fijas? Eso no me gusta. Me gusta que al final, que completen el certamen y ahí les diga, sí, esto, y que les haga entregue el resumen. Pero en esas opciones, cuando yo hice el formulario, el cuestionario se llama en realidad la estructura, me equivoqué y no lo puse. Y después ya no lo pude cambiar porque ya estaba hecho. Entonces ya pasó. Eso. Y no supe cómo generar un reporte. No sé si se puede hacer. Dígame. Entonces, para calcular el área entre dos funciones, simplemente es la integral entre un intervalo definido de la función que va por arriba menos la función que va por abajo, ¿cierto? Exactamente. Sí. Todavía no llegamos, y es fíjate que todavía vamos en la parte, entre comillas, digamos, sencilla. Yo diría que en el contexto, no sé si había comentado esto en realidad, en el contexto de lo que significa la asignatura de Matemáticas 2, y en particular la parte nuestra que estamos trabajando ahora, que es de cálculo integral, ¿cierto? Cálculo integral, así se llama. Diría yo que la parte más compleja es la cantidad de fórmulas que se trabajan, ¿sí? Aquí hay muchas fórmulas, ¿sí? Nosotros ya empezamos a ver volúmenes, ¿sí? Todavía no terminamos con volúmenes porque igual nos faltan hacer algunos ejercicios y todo. Después de eso empiezan a aparecer otros tipos de curvas, en coordenadas paramétricas, en coordenadas polares, donde en cada una de ellas vamos a tener distintas formas para calcular el área, el volumen y la longitud. Ahí debemos agregar la longitud de la curva. Después entonces la misma historia con las paramétricas, con las polares y con estas cartesianas. Entonces empieza como a haber mucha cantidad de fórmulas, ¿no? Más encima después en algún momento vamos a hablar de Papus. Papus también son otras fórmulas más. Entonces son fórmulas y fórmulas y fórmulas, como que uno no termina nunca con tantas fórmulas. Y claro, uno dice, bueno, pero ahora estoy en la casita, puedo tener mi formulario al lado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? En realidad el problema es justamente de que las fórmulas hay que saberlas usar, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Vamos a tener una ventaja, ¿cierto? Pero igual es complejo el tema del uso de las fórmulas. Y pues ya vamos, porque, bueno, todavía nos queda para llegar a eso, porque la próxima semana vamos a estar trabajando con las integrales impropias, ¿sí? La idea es que nosotros mañana, jueves, tomamos el certamen, el lunes vemos volúmenes, y después tenemos la clase el martes, el miércoles y del jueves para ver las integrales impropias. Que son estas integrales que ya había comentado, que son justamente cuando aparecen intervalos que no están acotados. Eso. Profe, mañana también va a estar como la opción de meternos a Zoom si es que nos surge alguna duda. Sí, cualquier problema, ¿cierto? Yo voy a estar en Zoom aquí conectado, ¿sí? Creo que para el certamen son las mismas condiciones que para el control, así como 1 hora y media, 9 preguntas. Sí. Sí, yo
Yo en algún momento había pensado hacer menos preguntas, pero porque justamente como lo había comentado el otro día, en Mat 021 están haciendo menos preguntas, están haciendo 5. Y yo pensé, bueno, a lo mejor podíamos hacer 5 preguntas nosotros también en Mat 021, pero en Mat 02. Pero después me empecé a dar cuenta de lo que significa equivocarse en una pregunta, po. ¿Te fijas? Si yo tengo 5 preguntas y ya me equivoco en una, me baja mucho. Y si imagínate tú, me equivoco en 2. Me equivoco en 2 quiere decir que tengo 3 preguntas buenas y ya tengo un 60. Entonces, como mucho. Por eso yo creo que es buena idea las 9 preguntas. Es tremendo esto de de estas pruebas así de alternativas. La verdad es que en teoría uno debería de tener, para una buena prueba de alternativa, debería tener como 40 preguntas. ¿Sí? Pero obviamente resulta complejo contestar 90 preguntas, perdón, 40 preguntas en 90 minutos. Más todavía con la clase de contenidos que estamos teniendo nosotros. Bueno. Eso. ¿Algo más que quieran comentar? Profe, Dígame. ¿cómo era lo del teorema fundamental del cálculo? Ah, Que eso se me acaba de olvidar. ya. Mira. El teorema fundamental del cálculo, en resumidas cuentas, lo que me dice es que cuando yo tengo, bueno, tengo un montón de condiciones, las condiciones en realidad son re importantes. Tengo que tener una función que es continua. Entonces, cuando yo tengo la integral de a x de f de t, ¿cierto? Y a esa cosa yo lo derivo, entonces lo que yo obtengo es la función en el x, ¿cierto? En el a en realidad no se considera porque en realidad se hace cero, ¿ya? Esa es la razón. Pero también tengo otra versión que me dice que cuando tengo 3 versiones en realidad de este teorema. Que si yo tengo, por ejemplo, acá una g de x, y la misma idea, tengo f de t, tengo esa derivada, entonces eso va a ser f en la g de x por g' de x. En realidad lo que funciona acá es lo que se llama la regla de la cadena, ¿cierto? Y tengo algo muy similar cuando tuviese, en vez de a, tuviese una h, por ejemplo, una integral de h de x a g de x de f de t de t. Y se deriva este. Entonces eso hace f en la g de x por g' de x menos f en la h de x por h' de x. ¿Te fijas? Entonces, el tema con esto es que, lo que yo tengo que identificar es que ya en los extremos yo no voy a tener ni un número, ni voy a tener una función. Voy a tener algo que está escrito en términos de la x. Entonces eso es algo re importante para el trabajo que nosotros hacemos. Vamos a buscar un ejercicio. Usualmente, ¿cierto? Cuando aparece el teorema fundamental del cálculo, me piden calcular algo con una derivada. Voy a escribir un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo aparece esto. Voy a decir entonces en otra hojita, voy a decir ejemplo, sea, voy a escribir entonces f mayúscula de x igual a la integral entre 1 y logaritmo natural de x de, aquí abajo en la función voy a escribir t al cubo más coseno de t. Entonces, fija,
¿Por qué yo me doy cuenta? Y, perdón, porque me falta la pregunta. Calcular f' de x. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo yo sé, cómo yo me doy cuenta que tengo que usar el teorema fundamental del cálculo? ¿Sí? Y lo que empiezo a observar son, primero, no, es ese extremo. Eso es lo que me dice a mí todo en realidad. Me dice, fíjate, y la función, las X en realidad, o las Y, son letras, igual que la A, B, C, o la letra T. Te fijas, son letras igual que todas. No es que por sí tengan una característica especial que me diga que tienen que ser variables. Usualmente corresponden a variables. ¿Sí? Y en este caso yo me doy cuenta que sí es una variable porque dice la F, entre paréntesis, o sea, F mayúscula, ¿cierto? Y entre paréntesis la X. Eso me dice que es una función. Me dice que hay una expresión algebraica que está construida en términos de las X. Y esa X va cambiando. ¿Sí? Entonces, ahí ya me doy cuenta que tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Y lo que hacemos entonces es que... todo esto es lo otro importante. Si ustedes se dan cuenta, la integral siempre va a estar escrita en términos de otra cosa. Si yo pusiera X acá y X en estas otras cosas, estaría malo en realidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribo perdón, estoy para derivar. Yo no voy a escribir t, sino que voy a escribir x. X al cubo más coseno de x, ¿sí? Se fijan, reemplazo donde dice t, la reemplazo por la x, y ahora, perdón, aquí la x, logaritmo natural, perdón. Voy a escribir logaritmo natural de x al cubo más coseno de logaritmo natural de x al cubo, no al cubo, no quiero. Cierro paréntesis y acá entonces tengo, ese paréntesis me quedó raro. Ahí me faltaba otro paréntesis. Y ahora tengo que derivar por la derivada del logaritmo natural. 1 partido por x. ¿Te fijas? Entonces el t lo reemplacé por logaritmo natural. El t que estaba acá, se lo reemplacé por logaritmo natural. Por eso me queda coseno y adentro logaritmo natural de x. Mira, voy a cambiar el mismo ejercicio, similar ejercicio en realidad, voy a escribir entonces acá, para que ustedes lo, voy a escribirlo aquí mismo, ahora. Voy a decir entonces, aquí voy a decir g de x, y voy a escribir la integral entre 1 y logaritmo natural de x, muy similar, ¿se fijan? Y aquí voy a escribir x por coseno del t de t. ¿Sí? No me hace falta, esos paréntesis ahí no hace falta. Te digo que aquí yo tengo algo distinto, porque esa x que está aquí, te fijas, en este contexto está solamente en el extremo, no es que no deba estar, es que en realidad para la integral esa x es una constante, entonces yo la voy a sacar afuera. Se fijan que dice que estoy integrando respecto a t, entonces eso va a ser así. Entonces cuando yo derive, ahora tengo que tener cuidado, porque cuando yo derive, la regla que voy a tener que usar primero es la regla del producto. ¿Te fijas? Entonces voy a decir g' de x va a ser x, ¿cierto? X por esa integral derivada. Creo que me voy a cambiar, me voy a complicar porque me falta espacio aquí, ¿ya? Me voy a cambiar de hojita. Voy a volver a escribir la g de x. Entonces dije, la g de x va a ser la integral entre 1 y logaritmo natural de x. La x ya la había sacado afuera. Me quedó afuera. Y aquí tenía el coseno de x. Perdón, coseno de t. ¿Sí?
Eso era, ¿cierto? Voy a retroceder para revisar. Sí. Entonces, como digo, uso la regla del producto, G' de X. Voy a escribir la X sin derivar y la voy a evaluar. Entonces, ahora aplico, voy a hacerlo con harto cuidado, porque quiero destacar que aquí es donde yo voy a usar el teorema fundamental del cálculo. En la otra parte, ¿cierto? Voy a decir X, X, digo acá. No, perdón, derivo ahora la X, me da 1. 1 y por elevado a, por la integral del 1 a logaritmo natural de X por el coseno de t de t. Sin derivar, ¿te fijas? Esa es la regla del producto. Entonces, a la izquierda, ¿no es cierto? Voy a usar el teorema. Y eso va a ser 1x por coseno de, ya no escribo t, sino que escribo logaritmo natural de x. Y ahora multiplico por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x, más esta integral, que sería integral entre 1 a logaritmo natural de x, coseno de t, de t. Y esa sería la respuesta justamente si me piden evaluar en calcular G' de X. Ahora, obviamente que me podrían pedir calcular, no sé, G' de, no sé, E o de 1, no sé. Ah, me podrían, mira, esto va logaritmo natural de... Esto sería interesante si me dijeran... voy a poner otra cosita acá. Ahora voy a decir calcular G' de esta en E. ¿Cierto? Ya. Entonces voy a escribirlo. Esto sería entonces logaritmo natural, bueno, perdón, coseno del logaritmo natural. ¿No? Del logaritmo natural de E, más. Después tenía la integral entre 1 y logaritmo natural de E del coseno de t de t. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E? Acá se tiene 1. 1, justamente. ¿Cierto? Justo, ¿por qué? Porque cuando yo digo E elevado a 1, lo que obtengo es E. ¿No es cierto? Recordar, ¿cierto?, que este logaritmo natural, ¿no es cierto?, quiere decir logaritmo en base E de E. Y eso se escribe LN. ¿Sí? Entonces me va a dar algo muy simple porque me va a dar, voy a esto sujeto un paréntesis, el G' de, voy a escribirlo otra vez. Ya, el G' de E me va a dar E. ¿Cuánto vale esto? Dijimos que vale 1, entonces coseno de 1. Bueno, el coseno de 1 será algún número, no sé cuál será. Y esto es más 0, porque esto vale 1. Entonces ni siquiera tengo que calcular esa integral. Y eso me da. ¿Estamos? Entonces, recapitular. Porque cada ejercicio en realidad es distinto, pero en términos generales, cuando hablamos del teorema fundamental del cálculo, lo que ustedes van a ver es una integral donde van a tener arriba algo que tenga, arriba abajo, ¿cierto?, algo que tenga que ver con la X. Vamos a plantear esto como un resumen, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me piden, yo observo en mi problema algo así, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Voy a tener que usar, ¿cierto?, las técnicas de integración.
Y eso entonces significa que van a tener que usar, no sé, completar cuadrado, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, etc. Si en cambio dice integral entre A y B de f de x dx, perdón. Aquí lo que sí yo agregaría como algo más también importante es no olvidar la constante. ¿Sí? Cuando aparece entonces A y B, números, no sé, menos 1, 2, 3, 7, 28.000, no sé, lo que sea, también van a usar las técnicas de integración. Pero la diferencia es que esto les va a dar un número. Ahora, si aparece integral entre A y T, o integral, no llamémosla f de t, g de x, ¿sí? Y la integral dice f de t de t, esto de inmediato les tiene que decir a ustedes, teorema fundamental del cálculo. Y ya no van a usar el tema, no van a tratar de calcularla, ¿se fijan? Sobre todo porque en este tipo de problemas usualmente a uno le piden obtener una derivada. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, activé la cámara para despedirnos. Mañana entonces recuerden que damos 11:30 a hacer un certamen. Yo me conecto a esa hora en Zoom, así que cualquier consulta, cualquier problema sobre todo que pueda surgir, lo conversamos. No sé, no nos pongamos el parche de hostelería, pero cualquier problema lo hablamos de inmediato mañana. ¿Ya? Muchos saludos a todos, nos despedimos. Chao, profe, gracias. Chao, que tengan un buen día. Chao, profe. Chao.